Señores, estamos a tan solo un día de las elecciones y ya comenzaron las controversias en torno a esta celebración. La seguridad política se ha convertido en un tema muy serio, ¿no? Tanto que incluso la familia de Kamala Harris está preocupada por lo que pueda suceder. Así es, están preocupados por la seguridad de Kamala Harris luego de las elecciones. Recientemente, su familia ha expresado esta preocupación porque bien sabemos que en las anteriores elecciones sucedió algo, ¿no? Que es el famoso asalto al Capitolio. Pues bueno, al parecer, uno de ellos, que es su primo, Sherman Harris, afirmó que la familia está muy nerviosa, ¿no? Gracias a la retórica de Donald Trump. Afirmando que lo encuentran como que muy irrespetuoso, una persona capaz de cualquier tipo de movimiento con tal de no perder las elecciones. Ahora, cuando le preguntaron si es que estaban preocupados por lo que podría suceder a Kamala Harris si ganaba o no ganaba las elecciones, afirmaron que es mucha preocupación, ¿no? Aún así afirman que seguirán apoyándola, ¿no? Sin importar el resultado. Ahora bien, al parecer esta familia viene de raíces jamaicanas. Son personas que residen en Jamaica, Bronxtown, donde está su familia, sus primos, donde han seguido de cerca la carrera de Kamala Harris y bueno, pues se sienten orgullosos de todos estos logros, ¿no? Es más, incluso en el 2021 celebraron este juramento como vicepresidenta de los Estados Unidos. Ahora bien, mis amigos, quiero que sigamos profundizando este tema porque es muy importante, ¿no? 24 horas para las elecciones, Kamala Harris está haciendo campaña en Pensilvania. Esta misma noche asistirán a manifestaciones en Filadelfia y Pittsburgh. Curiosamente, la manifestación en Pittsburgh tuvo que trasladarse por razones de seguridad. La preocupación por la seguridad no es solo para Kamala Harris, es para ambos candidatos, por cierto, ¿no? Los dos están bajo el mismo riesgo. Todo esto salió a raíz de una encuesta por parte de la asociación Press North, que alrededor del 40% de los votantes han expresado sus preocupaciones por posibles intentos violentos de alterar los resultados de estas elecciones, ¿no? A raíz de esto ha salido el Servicio Secreto de los Estados Unidos, en el cual pues el portavoz afirmó que están operando en torno con inteligencia de mayor protección, dedicando todos sus esfuerzos a proteger a los candidatos en este momento crítico. Además de que Washington, D.C., la seguridad se ha reforzado alrededor de varios edificios claves, como lo es la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento del Tesoro, la residencia oficial de Kamala Harris, en el Observatorio Naval. Se han colocado vallas de seguridad alrededor de los edificios. Todo esto en un esfuerzo por prevenir posibles disturbios, ¿no? Entonces, este ambiente de tensión ya nos refleja cómo la política se ha vuelto este tema de alta seguridad. Y sin duda todos los ojos están puestos en la seguridad de los candidatos y la estabilidad de estas elecciones. Ahora bien, quiero que hablemos un poco sobre por qué es que la seguridad es tan importante. ¿Qué es lo que ha hecho que se convierta en este tema tan central, no? Hay una encuesta que afirma lo siguiente. Si Donald Trump pierde, la mayoría de los estadounidenses creen que él no se va a rendir. Ahora, ¿por qué piensan esto, no? Quiero mostrarles un pequeño video para que entiendan la razón. Multiple capital injuries! Multiple capital injuries! Así es, mis amigos. Imagino que todos recuerdan, ¿no? Lo que sucedió ese día, ¿no? El asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Una encuesta reciente nos está revelando que la mayoría de los estadounidenses creen que Donald Trump podría declarar victoria incluso si pierde las elecciones.
lo cual una vez más podría poner en juego la estabilidad democrática. Según estas encuestas por parte de YouGov, se los voy a poner aquí para que podamos verlo. Esta encuesta fue publicada el sábado mismo, este pasado sábado, donde afirma que el 67% de los estadounidenses creen que Donald Trump podría no aceptar una derrota. Entre los demócratas, el 82% considera que es probable que Trump no conceda la victoria si Kamala Harris resulta ganadora. Incluso la mayoría de los republicanos, un 55%, cree que Donald Trump podría negarse a aceptar la derrota. Este resultado ya nos viene reflejando esta polarización actual en el país, donde la confianza en el sistema electoral se ha visto afectada desde las elecciones 2020, porque ya lo saben, ¿no? El asalto al Capitolio. Pero los republicanos, la encuesta muestra esta división de opiniones. El 55% piensa que Donald Trump no concedería la derrota. O sea, dentro del mismo partido republicano. Mientras que el 24% creen que sí lo haría y un 21% no está seguro. Esta disparidad refleja este clima de incertidumbre en el partido republicano, donde muchos desean ver una elección justa, una elección pacífica, mientras otros están listos para apoyar la postura de Donald Trump. Ahora, por otro lado, entre los demócratas, tan solo el 7% cree que Kamala Harris podría no aceptar su derrota, si es que llegara a perder, lo cual sugiere que la percepción sobre la disposición de cada candidato a aceptar el resultado es bastante diferente según la afiliación partidaria. Las dudas sobre los resultados electorales no son nuevas, mis amigos. Desde el 2020, Donald Trump y muchos de sus seguidores se han mantenido con la afirmación de que las elecciones fueron fraudulentas, ¿no? Todo esto culminó, como podemos ver, el 6 de enero de 2021, cuando miles de simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, intentando impedir la certificación de los resultados. Este evento dejó en claro esta posibilidad de conflicto cuando un candidato no acepta su derrota. Y muchos se preguntan si veremos algo similar en estas elecciones, ¿no? Yo creo que parece casi como que imposible imaginar a Donald Trump concediendo las elecciones. Con lo último, ¿no? Para Trump, si pierde será porque las elecciones están amañadas, que son un fraude. Un mensaje que nos ha repetido constantemente. Y Donald Trump incita a sus seguidores a rechazar los resultados. Entonces, esto podría llevar a un posible malestar social e incluso violencia política. Es preocupante pensar, ¿no?, que puede suceder algo de esta magnitud. Es imposible pensar la negatividad de Trump en aceptar la derrota. ¿Será que estamos al borde de un cambio radical en la democracia estadounidense? Con la carrera presidencial llegando a su etapa final, mis amigos, las encuestas muestran una competencia muy ajustada. Según los últimos promedios, Harris mantiene esta leve ventaja adicional, ¿no?, a nivel nacional de 1.1 puntos. Pero recordemos que Donald Trump también lidera en estados claves, ¿no?, como lo es Arizona, Georgia, del mismo modo, sí, dentro del margen de error. Estos estados, conocidos como los swing states, son los que van a estar decidiendo el próximo presidente. Ahora bien, señores, a raíz también de todo esto, tenemos algo más importante que hablar, y es sobre la raíz del problema del asalto al Capitolio, ¿no?, que fueron estas elecciones que Donald Trump tachó de fraude. Todo esto fue a raíz de la certificación de votos. Y muchos ya pueden estar preguntándose, ¿no?, ¿podrá Kamala Harris certificar su propio resultado electoral? Vamos a comenzar entendiendo qué es exactamente lo que hace un vicepresidente durante el proceso de certificación en unas elecciones. Según la Constitución de los Estados Unidos, el vicepresidente ocupa un rol que muchas veces pasa como que desapercibido. O sea, preside el Senado. Y como presidente del Senado, el vicepresidente tiene que realizar una tarea final para cerrar las elecciones, lo cual es esencialmente contar y certificar los votos electorales que declaran oficialmente al próximo presidente y vicepresidente.
Pues en el sitio web del Senado de los Estados Unidos se lo describe como que la Constitución designa al vicepresidente de Estados Unidos como presidente del Senado. Preside formalmente la recepción y el recuento de los votos emitidos en las elecciones presidenciales. Bueno, en pocas palabras y resumido, Kamala Harris en su rol de vicepresidenta va a ser encargada de dar este veredicto final sobre quién ganó las elecciones. O sea, imaginen lo tenso que debe de ser ese momento, ¿no? Independientemente del partido. Cada elección está llena de emociones, de esperanzas y muchas controversias. Entonces, este acto de certificar oficialmente al ganador es como que el último paso, la decisión final que todos los ojos del mundo esperan. Ahora, para comprender un poco el significado de esta responsabilidad, echemos un vistazo, ¿no?, a algunos de los momentos en la historia en los que la certificación de las elecciones se ha vuelto un asunto extremadamente tenso. Probablemente el caso más famoso de los últimos tiempos, sin contar el 2020, fue el de Al Gore, vicepresidente del año 2000, quien tuvo que certificar su propia derrota, tal y como lo escuchan, luego de una elección que había sido muy reñida hasta el último momento. Después de 36 días de incertidumbre tras las elecciones del 7 de noviembre del año 2000, tuvo que presentarse el 6 de enero de 2021 frente a todo el Congreso y certificar su derrota en el polémico estado de Florida. Sin embargo, más de una docena de miembros demócratas del Congreso no estaban de acuerdo. Algunos incluso le rogaron que no certificara. Argumentaban que el recuento de Florida había privado sus derechos a millones de votantes. Según el diario de Los Angeles Times, el congresista Jesse Jackson se acercó en ese momento y le dijo: es un día triste en Estados Unidos, cuando no podemos encontrar un senador que firme estas objeciones. Maxine Waters, congresista demócrata, exclamó que no le importaba si sus objeciones no estaban firmadas por un senador. Tan solo imaginen la presión que él sintió en ese momento, ¿no? Ante un Congreso y millones de estadounidenses, él tuvo que certificar su propia derrota, rechazando más de 20 objeciones, mientras muchos políticos y ciudadanos cuestionaban la validez del proceso en Florida. Ese, mis amigos, es un caso que se volvió tan simbólico que incluso aparece en el famoso documental de Michael Moore, el del 9/11, que capturó lo polémico de esta situación. Ahora tenemos un caso que también es más reciente, ¿no?, que seguramente todos lo recuerdan, que son las elecciones 2020, cuando Mike Pence tuvo que enfrentar una situación similar, pero la diferencia fue que quien asumió el resultado de una derrota, Pence enfrentó la presión de su propio presidente, ¿no?, que fue Donald Trump, quien quería que Pence no certificara el triunfo de Joe Biden. Ese 6 de enero de 2021, justo cuando el Congreso estaba por certificar el resultado de las elecciones, el Capitolio fue invadido por manifestantes, mientras Donald Trump publicaba en Twitter criticando a Mike Pence por no actuar en contra del resultado electoral. O sea, según los reportes, Trump le pidió repetidamente a Pence que bloqueara la certificación, argumentando que el proceso había sido injusto y que Trump era el verdadero ganador. Pues bueno, fue un momento crucial también en la historia política reciente, tanto que incluso llevó a Trump a enfrentar estos múltiples cargos legales, ¿no? Recordemos que es acusado de conspiración por obstruir un procedimiento oficial y otros cargos relacionados con el intento de influir en el resultado electoral. Sin embargo, en un fallo reciente, la Corte Suprema también declaró que Trump tenía esta inmunidad presidencial, ¿no?, en sus comunicaciones con Mike Pence en su rol de vicepresidente. Pues bueno, mis amigos, ahora sabemos lo intenso que puede ser estar en esta función de vicepresidente, ¿no?, más que todo en la posición de Kamala Harris como candidata demócrata. Pero bueno, a raíz de esto surgen preguntas inevitables. ¿Qué pasará si Kamala Harris enfrenta una situación similar en estas elecciones, ¿no? El escenario actual está marcado por una alta polarización. Y la presión sobre Harris podría ser increíble si el resultado no es aceptado por una de las partes. Kamala Harris va a tener que realizar este papel, ya sea que gane o que pierde. Entonces, este detalle no es menor porque podría ser una situación inédita, que un vicepresidente certifique su propia victoria o su propia derrota en un clima político tan cargado como el que vivimos hoy. En los últimos años Estados Unidos ha vivido esta polarización creciente. Cualquier disputa electoral podría volver a encender las tensiones,
Pero mis amigos, la ley es clara. El vicepresidente, como presidente del Senado, debe de realizar esta certificación sin interferencias. Así que si Kamala Harris gana, tendrá que certificar su propio triunfo. Y si pierde, le tocará hacer lo mismo, oponiéndose a las objeciones. Ahora quiero saber, señores, cuál es su opinión de ustedes. ¿Creen que Kamala Harris podrá certificar su propio resultado, pase lo que pase? ¿Será que podrá soportar esta presión política que pueda surgir? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y bueno, pues señores, hemos llegado hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like y compartir este video con quienes también están interesados en temas como este. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.